vamos a ocupar ahora de la cuestión del lo universal. Del lo universal y no de los universales, porque la querella de los universales se remonta en todo caso al momento en el cual Platón desarma lo uno parmenidio en múltiples unidades, que son las ideas, cada una de las cuales es subsistente en sí y por sí. Y cuando Aristóteles reemplaza las ideas por las usías, que sin embargo seguirán siendo subsistentes en sí y por sí. La usía es para Aristóteles el punto más allá del cual no es posible remontarse en este análisis lógico de las determinaciones. Pero esas usías, más allá de las cuales no nos podemos remontar, son usías particulares. No es una idea de sustancia en el sentido universal. Es más, la idea de sustancia en sentido universal, del ser en el sentido universal, le parece a Aristóteles un mero concepto, un mero pensamiento, no una realidad. Muy diferente va a ser lo que diga Spinoza mucho tiempo después. Partiendo de la definición de sustancia, como aquello que es en sí y se concibe por sí, tenemos que concluir que hay una sola sustancia. Si hubiera múltiples, entonces ya ninguna se concebiría exclusivamente por sí misma. Pero entonces, ¿esto qué significa? Significa que ese ser como totalidad, esa totalidad que alcanza el pensamiento, no es una mera abstracción, sino que es la realidad misma dentro de la cual los entes particulares aparecen como modos finitos, dirá Spinoza, ¿no? Como determinaciones de ella y no como entidades existentes en sí y por sí. Eso es lo que significaría en todo caso que son inmanentes a la sustancia. El hecho de que no son subsistentes en sí y por sí. Tomemos un ejemplo. Para cierto pensamiento nacional, el internacionalismo, como forma de pensamiento, es algo sumamente abstracto. Y por el contrario, la realidad nacional, más próxima, se les antoja algo más concreto. Y sin embargo, lo que nos demuestra el marxismo como forma dialéctica de pensar es que esa realidad internacional está influyendo en la realidad nacional, que lo universal está actuando en lo particular, que mal podría aspirar a ser primer motor de la realidad. O sea que esa realidad particular, recortada de lo universal, que es para el realismo unilateral lo más concreto, es desde el punto de vista dialéctico algo abstracto. Pero también es abstracto desde el punto de vista dialéctico aquella universalidad que está recortada, que está separada de lo particular. Esto es un poco lo que ya veía Platón en esa suerte de anticipo de la lógica de contenido hegeliana, ¿no? Cuando él en el Sofista se remonta a los géneros supremos, porque a partir de allí la división que va a ir operando, descendiendo en los grados del ser, no escinde a cada una de las particularidades del género próximo al que pertenecía, sino que lo toma como una determinación dentro del mismo. Con lo cual, lo que hay que ir entendiendo es que lo universal mismo está presente en cada uno de esos estadios. Lo que ocurre es que cada vez más determinado. Pero entonces que sean géneros supremos no significaba que fueran más importantes. Sí que fueran más generales, pero no más importantes, sino todo lo contrario. Cuanto más desciende en el grado de las determinaciones el pensamiento, tanto más verdadero es. Aquel ser puro del comienzo, en todo caso, aquel ser como género supremo, está vacío de determinaciones, es una totalidad vacía, es una universalidad absolutamente abstracta, es un ser idéntico a la nada, dirá Hegel después. Entonces, en la cuestión de lo universal tenemos acá
dos puntos fundamentales que consisten en negarle realidad tanto a lo particular, concreto, separado de esa universalidad, como al universal separado de la particularidad. Porque, ya que hablamos del internacionalismo, separémoslo ahora o diferenciémoslo de el imperialismo. ¿Qué sería el imperialismo? ¿O qué hace el imperialismo con la nación oprimida? Impone un universal al cual llegó desde sí mismo, ¿sí? Desde su propia realidad, pero que no contempla la realidad de ese pueblo al cual está oprimiendo. Así, digamos, por dar un ejemplo clásico anterior, que podrá haber constituido un progreso la Revolución Francesa respecto del absolutismo, pero cuando con Napoleón esos logros son trasladados a la Rusia absolutista, ven que reciben una enorme resistencia que termina venciendo a Napoleón. Ahí hay algo verdadero que se está manifestando. Y lo que de verdadero se está manifestando es algo que Hegel expresaba en los siguientes términos, diciendo, lo verdadero es el resultado más su proceso, nunca exclusivamente el resultado. Porque si no sería como los padres que quisieran trasladarle a sus hijos sus propias conclusiones, queriendo que las adopten antes de hacer las experiencias de vida de los hijos. En todo caso, como diría Heidegger, el verdadero procurar por el otro es el que no anula su cura, diría Heidegger, su libertad, su autonomía, y entonces tendrán que hacer su propia experiencia para arribar a esas conclusiones que quizás terminen siendo las mismas que las de los padres, pero no serán las mismas porque el proceso en sí mismo ha sido diferente. Entonces, lo importante es ver que la cuestión de lo universal implica negarle realidad a lo particular, negarle realidad a lo universal, recortado de lo particular, e introducir como un concepto fundamental, diferenciado de esa universalidad abstracta, la idea de lo universal concreto. Y con esto tiene que ver esos tres momentos con que suelen estructurarse los procesos de la lógica hegeliana, ¿no? Los procesos dialécticos, que no tienen nada que ver con un esquema a priori de tesis, antítesis y síntesis, sino justamente con estos elementos que lo universal implican esa necesidad de diferenciar lo universal abstracto de lo universal concreto. Lo que tenemos que aprender a entender desde el punto de vista de la dialéctica es que si lo universal abstracto es condenable, es por lo que tiene de abstracto y no por lo que tiene de universal. La verdadera universalidad es aquella que se va nutriendo de todas las diferencias. Si se enfrenta a esas diferencias, se convierte en un particular más. Y es en ese sentido un falso infinito, así lo llamará Hegel.